Pues empezamos entonces con la clase a caballo entre lo que es astrofísica, porque vamos a hablar de ciertos astros, de objetos que hay en el universo, y de lo que es cosmología, porque vamos a empezar a estudiar ya el universo como un todo. No solo el contenido del universo, sino que ya el universo como un todo empezará a ser nuestro objeto de estudio. Vamos a ver cuál es o cuáles son las ideas actuales que tenemos acerca de la estructura del universo y desde una perspectiva histórica. Vamos a empezar repasando las ideas que había sobre el universo en el pasado y cómo los diferentes desarrollos históricos y científicos han ido conduciendo a la idea que tenemos en la actualidad de cómo es el universo y qué tamaño tiene el universo y qué estructura tiene el universo. La cosmología, como la astronomía, pues son ciencias observacionales que tratan, bueno, que parten, que su punto de partida está en la observación del cielo. Entonces, aquí tenemos esta imagen que hemos visto ya repetidamente a lo largo del curso, que es una imagen del cielo estrellado, donde podemos ver las estrellas, las constelaciones, algunos otros objetos, y si somos observadores habituales y tenemos acceso a cielos oscuros, pues vemos que toda esta estructura que vemos, todo este conjunto de estrellas, pues se mueve uniformemente en el cielo, ¿no? Y se mueve uniformemente debido precisamente a los movimientos de la Tierra. La rotación de la Tierra hace que toda la esfera celeste pues dé una vuelta en torno a nosotros en un día y luego la traslación de la Tierra alrededor del Sol pues hace que el Sol se mueva entre las estrellas de forma que a lo largo del año pues dependiendo de la estación veamos diferentes estrellas, ¿no? Vemos las estrellas que aparecen por la noche que son las que están en el lado del cielo opuesto al Sol. El Sol es, por tanto, un astro que se mueve en el cielo, diferente de las estrellas, y desde ya la remota antigüedad, pues ya se tenía conocimiento de que además de estas estrellas que siempre vemos en su misma posición, pues había un pequeño grupo de astros que también se movían, ¿no? Y esto es lo que empezó a establecer las primeras estructuras que diferenciaban las estrellas, el cielo estrellado, de astros que se movían dentro de ese cielo estrellado. Esos astros que se mueven en el cielo estrellado son los planetas. Aquí tenemos en esta imagen, esto es una imagen, una configuración de los planetas, bueno, en una fecha dada en la que prácticamente teníamos todos los planetas en el cielo, ¿no? Tenemos aquí en esta imagen, frente a dos constelaciones, la constelación de Orión y la constelación de Tauro, pues vemos aquí muy bajo en el horizonte a Mercurio, aquí vemos a Venus, Marte, Saturno, Júpiter y la Luna. Y el Sol prácticamente lo tendríamos, pues acabaría de ponerse. Entonces esto estableció una primera diferenciación entre lo que se llamó estrellas fijas, estrellas que están siempre en su sitio, en la misma posición, y planetas. Y fijaos que desde este punto de vista clásico, tanto el Sol como la Luna se consideraban planetas, ¿no? Los 7 planetas clásicos son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, porque la palabra planeta, que es de origen griego, quiere decir errante, vagabundo, era un astro errante. Todas las estrellas estaban fijas en su posición y había 7 astros que se movían en el cielo. Y estos 7 astros eran los que recibían el nombre de planetas. Entonces esta diferencia ya llegó a establecer ciertas ideas para ver cómo estaba estructurado el universo, ¿no? Los planetas, al moverse en el cielo, se movían de forma bastante regular, todos ellos moviéndose desde el este hasta el oeste. Bueno, digamos que durante el día participaban del movimiento de todo el cielo, que es, a ver, que es debido, a ver, tengo aquí quizá un comentario. Ah, no, correcto. Bien, como decía, todos los planetas tenían, bueno, todo el cielo se mueve de este a oeste, los astros salen todos ellos por el este y culminan en el sur y se ponen hacia el oeste. Sin embargo, los planetas, además de este movimiento diurno, debido a la rotación de la Tierra, pues se iban moviendo de un día para otro a lo largo del año desde el oeste hacia el este. Entonces, esto ya creó una
diferencia que dio lugar a los primeros modelos cosmológicos, ¿no? Aquí tenemos un modelo cosmológico que básicamente se llama el modelo de Aristóteles, aunque bueno, no fue propuesto por Aristóteles. Este modelo, que es, es una de las cosmologías occidentales más antiguas, fue propuesto en primer lugar por Eudoxo, también en la antigüedad clásica, pero bueno, Aristóteles lo perfeccionó, por así decirlo, lo complementó y ha pasado a la historia como el modelo cosmológico de Aristóteles y ha pasado a la historia y ha permanecido como el modelo del universo casi durante 2000 años, ¿no? Hasta finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Entonces, la idea que tenía Eudoxo y que tenía Aristóteles y que se prevalecía a lo largo de toda la antigüedad clásica, Edad Media y Edad Moderna, era que el universo era algo relativamente pequeño. El universo era prácticamente el sistema solar. Tenemos aquí una representación, que es una representación medieval, no es la original de Aristóteles, pero se trata en el mismo modelo. En esta idea de cómo es el universo, tenemos en el centro a la Tierra y alrededor de la Tierra hay esferas transparentes en las cuales están engarzados los astros. Tenemos en primer lugar, tenemos la esfera de la Luna, a continuación la de Mercurio, la de Venus, la del Sol, la de Marte, la de Júpiter y la de Saturno. Y todo ello está cerrado por lo que se llamaba la esfera de las estrellas fijas, que en este modelo pues se le daba una naturaleza material, por así decirlo. Digamos que este modelo, ahora vuelvo a ver para explicarlo con un poco más de detalle, digamos que en este modelo no se consideraban las estrellas como astros independientes, sino que estaban todas ellas fijas a una esfera exterior que era la que cerraba todo el universo. Esta idea, digamos que no era comúnmente aceptada ya en la antigüedad clásica y sobre todo en los filósofos atomistas, como podríamos citar a Epicuro, por ejemplo, pues proponían que las ideas, que las estrellas eran astros independientes, que eran soles como el nuestro y que como tales soles independientes podían tener sus planetas, esos planetas podían tener sus habitantes, pero digamos que debido al prestigio de Aristóteles y a la influencia que tuvo en el pensamiento occidental posterior, el modelo comúnmente aceptado durante, como digo, prácticamente 2 milenios era este. Entonces, por centrarnos un poco en el modelo, como decía, el centro era la Tierra y fuera estaban estas esferas que Aristóteles y la tradición antigua y medieval también consideraban como esferas de cristal. Se pensaba que eran unas esferas de un material físico, un material cristalino, en las cuales estaban engarzados los diferentes planetas, como si fueran joyas, ¿no? Y esto es de darle una existencia o pensar que tenían una realidad material era un poco por el miedo que siempre ha tenido la mente al vacío, ¿no? No entender el vacío, el horror vacui medieval, ¿no? El vacío se asociaba al no ser de Parménides y era algo que en los modelos físicos y cosmológicos se trataba de evitar, ¿no? Entonces, este modelo plantea que efectivamente el universo es un sistema, es como un sistema de relojería. Santo Tomás de Aquino, que es un ferviente defensor de este modelo y lo utiliza incluso para sus pruebas de la existencia de Dios, eh, Santo Tomás de Aquino habla de este modelo de universo como un sistema de relojería, como un sistema de relojería en el cual es la esfera más exterior, el séptimo cielo, la esfera de las estrellas fijas, la que se mueve, la que está animada de un movimiento que desde un punto de vista ya religioso, pues ese movimiento lo aportaba Dios, lo aportaba la divinidad, y esa esfera exterior iba moviendo a su vez a todas las esferas interiores y todo este universo se mantenía como un mecanismo de relojería. Entonces, fijaos que eh, por entrar en nuestro desarrollo histórico, el universo, la idea de universo que tenía el pensamiento occidental durante prácticamente 2000 años era algo muy pequeño. Era prácticamente el sistema solar y todo eso cerrado por la esfera de las estrellas fijas. Y fuera que había, bueno, no preocupaba mucho. De hecho, incluso en este dibujo que tengo aquí, que es un dibujo medieval, se puede, hacer que se puede ver que el cielo es el habitáculo de Dios, ¿no? Había algunos pensadores que proponían que las estrellas eran como agujeritos en una esfera opaca
y a través de esos agujeritos se veía la luz del más allá. Digamos que había elementos religiosos en este modelo cosmológico que, como digo, perduró durante todas estas épocas de las que hablábamos. Había, sin embargo, un inconveniente que era difícil de explicar en este modelo. Y este inconveniente era el movimiento retrógrado de los planetas. Y esto dio lugar, pues, a muchas discusiones al hilo de el modelo y el cambio de modelo. Los planetas, que como digo, se mueven en el cielo, eh, no por su movimiento diurno, ¿no? Sino a lo largo de los días, las semanas, los años, los planetas van apareciendo cada vez más hacia el este, se van moviendo de oeste a este. Sin embargo, ese movimiento no es uniforme, como lo vemos representado en esta imagen, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de Marte, que es donde este movimiento retrógrado es más notable. Marte, cuando aparece por el horizonte este, va moviéndose, va moviéndose de oeste a este hasta que en un momento dado ese movimiento se detiene. Y a partir de ahí empieza a moverse en lo que se llama sentido retrógrado. Se mueve al revés, se mueve de este a oeste. Ese movimiento retrógrado también finaliza, de nuevo se queda sin moverse y a partir de ahí ya vuelve a moverse en su sentido directo desde el este hasta el oeste. Claro, esto era difícil de interpretar con la esfera esta idea de estas esferas que giran alrededor de la Tierra, que está en el centro, y se propusieron otros modelos. Otros modelos, como por ejemplo el modelo que, digamos, que recogió Hiparco, que recogió Claudio Ptolomeo, perdón, en su Almagesto, aunque obedecía a desarrollos anteriores. Y claro, en este modelo se sostenía que sí, la Tierra estaba en el centro del universo y los planetas se movían en órbitas alrededor de la Tierra, pero el planeta realmente no estaba en la órbita. En lo que se movía en órbita alrededor de la Tierra era un punto matemático en torno al cual giraba el planeta, ¿no? Digamos que este círculo más grande, que es lo que asociaríamos a una órbita, se llamaba el deferente, este círculo pequeño se llama el epiciclo, el planeta gira en torno a este epiciclo alrededor del centro que va girando alrededor de la Tierra en el deferente. Entonces, la combinación de ambos movimientos, si imaginamos ahora todo esto moviéndose, todo este círculo moviéndose hacia allá al tiempo que el planeta le da vueltas, pues el planeta, desde el punto de vista del observador en la Tierra, seguiría un movimiento de este tipo donde aquí se detendría, aquí entraría en movimiento retrógrado y aquí se volvería a detener y aquí seguiría en movimiento directo y así sucesivamente. Claro, fijaos que este modelo, bueno, puede explicar el movimiento retrógrado, pero no es compatible con el modelo de las esferas. ¿No? Porque si, digamos que si el planeta no se mueve junto con la esfera, sino que da vueltas en torno a un punto de la esfera, y esta esfera, una esfera de cristal, pues el planeta no podría ir entrando y saliendo, la acabaría rompiéndola. Entonces, por así decirlo, como que hubo dos líneas diferentes de pensamiento. La línea más física, que era la de las esferas de cristal que hemos visto, las siguió manteniendo y la línea más matemática era esta. Muchos de los que trabajaban con esta idea de los epiciclos y diferentes no pensaban que esto fuera un modelo real del universo. Esto no era cosmología. Esto era simplemente, pues digamos que una técnica matemática para aprender a predecir las posiciones de los planetas. Claro, quienes afirmaban que la realidad cosmológica era el modelo de las esferas, pues tuvieron que introducir también complicaciones, ¿no? Entonces el modelo de las esferas fue complicándose de forma que además de las 7 esferas que contenían a los 7 planetas, pues empezaron a introducir muchas más esferas intermedias, todas ellas invisibles, que unas se movían en sentido directo, otras en sentido retrógrado y entre unas y otras se iba construyendo el modelo. En fin, las cosas a medida que las observaciones iban avanzando tanto en la Edad Clásica como a mitad de la Edad Media, que la astronomía tuvo cierto desarrollo y se hicieron tablas de posiciones de los planetas, pues a medida que las posiciones de los planetas eran más precisas, hubo
que ir complicando los modelos. Incluso este modelo matemático también tuvo que complicarse, introduciendo un ecuante y otra serie de puntos. Las cosas fueron complicándose para intentar explicar con estos dos modelos cómo se movían los planetas. En esta discusión, pues tuvo impacto la propuesta de universo heliocéntrico de Copérnico, de Nicolás Copérnico. Copérnico lo que propuso es que el Sol, bueno, Copérnico escribió un libro, el de Revolutionibus, las revoluciones de los orbes celestes, donde él presentaba un modelo en el cual el centro del universo no era la Tierra, sino que el centro del universo era el Sol. Y la Tierra era un planeta más que giraba alrededor Va del muy Sol. sucio, ¿eh? ¿Perdón? Bien, la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Aquí tenemos bueno, sí tendríamos el Sol en el centro, en un dibujo así, digamos, de la época, muy artístico, y luego aquí tenemos una representación de esferas, pero parecida a la que teníamos antes, pero aquí el Sol está en el centro, Mercurio, Venus, la Tierra sería el tercer planeta, Marte, Júpiter, Saturno, y aquí ya fuera ya la esfera de las estrellas fijas. Y, claro, la excepción era la Luna. La Luna observacionalmente es evidente, es absolutamente evidente de que gira en torno a la Tierra. Entonces esto introducía una complicación al modelo, porque claro, esto presentaba un universo con dos centros del movimiento. Todo giraba en torno al Sol, excepto la Luna, que giraba en torno a la Tierra. Y esto creó ciertas dificultades en la aceptación del modelo. También hay mucha discusión acerca de si Copérnico pensaba que su modelo era una descripción real del universo o bien era un modelo matemático como el de Ptolomeo para calcular posiciones de los planetas, aunque no tuviese nada que ver con la realidad. De hecho, el libro del De Revolutionibus se publicó, o Copérnico autorizó su publicación cuando ya está en el lecho de muerte. Y en ese libro, y convencido por un teólogo, amigo suyo, Andreas Osiander, que además escribe un prólogo donde dice que, bueno, que todo lo que se presenta en ese libro no tiene que entenderse como que pretende ser una descripción real del universo, sino que es un aparato matemático para calcular mejor las posiciones de los planetas. Muchos historiadores, investigadores piensan que Copérnico realmente no pensaba eso. Copérnico pensaba que su modelo sí que era una descripción real del universo. Pero en aquella época, en tiempos de Copérnico, finales del siglo XV, era peligroso el manifestar estas ideas heliocéntricas, sobre todo porque contravenían pues, argumentos religiosos, no solo de la Iglesia Católica, sino también del mundo protestante, donde había incluso en esa época posturas intelectuales y teológicas mucho más rígidas que la de la Iglesia Católica de la época. En cualquier caso, Copérnico publicó su libro, que tuvo una gran repercusión. Incluso ha tenido repercusión en nuestro lenguaje habitual, ¿no? Cuando él habla de revolución, la revolución de los orbes celestes, una revolución es un movimiento de un astro alrededor de un centro, ¿no? Por así decirlo, una palabra física, cinemática, ¿no? Hoy en día sabemos que la palabra revolución se emplea en sentido muy amplio para cualquier cosa que represente un cambio, ¿no? En general, pues un cambio político o un cambio social, ¿no? El usar revolución en este sentido de cambio, digamos que es una de las consecuencias de la gran aceptación que tuvo el libro. Y la gran aceptación al principio no tanta, pero la gran influencia que tuvo el libro de Copérnico en la astronomía y también en el pensamiento occidental posterior. Bien, con este sistema heliocéntrico, pues se explica de forma muy natural el movimiento retrógrado de los planetas. El movimiento retrógrado es cuando un planeta interior que se mueve a mayor velocidad adelanta a un planeta exterior. Fijaos que esto es como, por poner un símil, si vamos circulando por una autopista y adelantamos a un coche que va a menor velocidad por nuestra derecha. Pues en el momento en que nos acercamos a ese coche, está claro que los dos vamos en la misma dirección. Ahora bien, en el momento del adelantamiento,
desde nuestro punto de vista, parece que el coche que hemos adelantado va para atrás, ¿no? Porque nosotros antes lo teníamos delante, después lo tenemos detrás, pues desde nuestro sistema de referencia, desde nuestro punto de vista, el coche se ha movido hacia atrás. Y luego cuando ya lo hemos adelantado y miramos por el retrovisor, vemos que no, que realmente se mueve hacia adelante igual que nosotros, aunque más despacio. Entonces esto es lo mismo. Aquí tenemos la Tierra adelantando a Marte, la Tierra en su órbita va más deprisa que Marte porque es un planeta más interior. Entonces vemos que en estos primeros puntos, si proyectamos la dirección de Marte sobre el cielo, vemos que se va moviendo en el sentido directo de oeste a este. Ahora bien, cuando lo estamos adelantando, pues efectivamente lo vemos moverse hacia atrás, en ese movimiento retrógrado. Y cuando ya lo hemos adelantado, de nuevo lo vemos moverse adelante. Entonces, este modelo de Copérnico, pese a ser un modelo clásico en el sentido de que todavía conservaba estas órbitas circulares uniformes, nos da una explicación muy natural del movimiento retrógrado que exhiben todos los planetas. Bien, ya a principios del siglo XVII, Galileo, que era un firme defensor de la postura copernicana, pero no como herramienta matemática, sino realmente como una visión real de cómo es el universo, Galileo es el primer astrónomo que observa el cielo con un telescopio. Él tuvo noticias de marinos holandeses que disponían de un aparato que permitía ver más cerca las cosas, y entonces, indagando, él construyó sus pequeños telescopios, estos que tenemos aquí, y que pueden verse en los telescopios de Galileo originales en el Museo de la Ciencia de Florencia. Entonces Galileo dirigió sus telescopios al cielo y descubrió pues, muchas cosas que a simple vista no se ven. Se pudo ver que la Luna era un astro parecido a la Tierra, con sus accidentes geográficos, sus cráteres, sus montañas. O sea, no era un mundo de materia divina, de quinta esencia, como proponía Aristóteles, sino que era algo que tenía las mismas imperfecciones que tiene la Tierra. Y luego también, y es importante en esta discusión, Galileo descubrió lo que él llamó cuatro estrellas que daban vueltas en torno a Júpiter, lo que hoy en día conocemos como los satélites de Júpiter. Entonces, claro, esto tuvo la importancia de demostrar que efectivamente en el universo puede haber varios centros varios centros del movimiento. Como comentaba antes, la primera propuesta del modelo heliocéntrico se topó con ese conflicto, con esa contradicción, que claro, si todo giraba en torno al Sol, pero la Luna giraba. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Pero la Luna giraba en torno a la Tierra, entonces un universo con dos centros del movimiento no cuadraba muy bien con el orden aristotélico, platónico que teníamos en estas cosmologías clásicas. Galileo, con este trabajo, demuestra que efectivamente en el universo hay varios centros, puede haber varios centros del movimiento, porque estas observaciones demuestran claramente que hay cuatro astros que dan vueltas en torno a Júpiter. Y por tanto, Júpiter también es un centro del universo. Entonces, digamos que a partir de tiempos de Galileo, de Kepler también, que describe cómo son las órbitas de los planetas en torno al Sol, entonces ya va habiendo un cambio de paradigma, ya va habiendo un cambio de mentalidad acerca de pasar de un universo geocéntrico a un universo heliocéntrico. ¿Y dónde se acaba ese universo heliocéntrico? Que existe de verdad esa esfera de las estrellas fijas. Pues un momento. No. ¿Existe en realidad esa esfera de las estrellas fijas? Pues en tiempos de Edmund Halley, que ya son principios del siglo XVIII, Halley es conocido sobre todo pues, por, digamos, haber propuesto que diversas apariciones de cometas a intervalos regulares de tiempo correspondían en realidad a un mismo cometa que daba vueltas al Sol con ese periodo y por tanto se le llama desde entonces el cometa de Halley. Pues Halley además descubrió el movimiento propio de las estrellas.
Sabemos, hemos dicho antes que las estrellas están fijas en el cielo, no se mueven unas con respecto a otras. Realmente sí que se mueven. Realmente sí que se mueven porque las estrellas no están pinchadas, no están engarzadas en ninguna esfera material, sino que son astros independientes. Esto, en la época de Halley, ya digamos que prácticamente todo el mundo lo daba por sentado, ¿no? Ya nadie prácticamente creía en esa esfera física de las estrellas fijas, pero Halley demostró que efectivamente las estrellas se movían. Halley observó, Halley fue astrónomo real, eh, inglés, y los astrónomos reales en la época, finales del siglo XVII, principios del XVIII, su principal función era determinar posiciones de estrellas para intentar establecer técnicas precisas de navegación astronómica para ayudar a los navíos en sus viajes oceánicos cuando se pierde de vista la costa y la orientación tiene que ser a partir de las estrellas, de los astros. Entonces Halley, cuando midió con mucha precisión posiciones de muchas estrellas y en particular de una de ellas, de Arturo, Alfa del Boyero, que es la cuarta estrella más brillante del cielo, pues se dio cuenta que Arturo no estaba en la misma posición en la que lo hacían constar los primeros catálogos estelares de los tiempos helenísticos, ¿no? El catálogo de Arato o el catálogo de Hiparco del siglo II, siglo III antes de Cristo, pues desde aquella Juan, época, perdona. ¿sí? Juan, es que hay alguien con los micros abiertos y se te oye mal a veces. Vale, voy a ver Gracias. si puedo silenciarlos a todos, que creo que sí que puedo, pero a ver si encuentro dónde. Es Mariola Armengol. Recording. Aquí, disabled. Que no tengo aquí el. A ver, ¿a quién participan? Sí, aquí creo que lo tengo. Eso es. Ahora, os he silenciado a todos. Si alguien quiere comentar algo, pues que se ponga su micrófono y luego lo vuelva a cerrar, por favor. Bien, pues continuamos. Como decía, Halley descubrió que Arturo se había movido en el cielo prácticamente un grado de arco, que eso es equivalente al 2 veces el tamaño aparente de la luna llena. O sea que era un movimiento apreciable. Entonces, digamos que aunque, como ya digo, en la época nadie creía que existía esa esfera de las estrellas fijas, esto fue la prueba definitiva de que efectivamente no. Las estrellas eran astros independientes que, aunque muy poco, porque se suponía, ya entonces se suponía que estaban realmente muy lejos, cada una de ellas tenía su movimiento independiente. Aquí en esta imagen lo que tengo es bueno, una representación de la estrella con el movimiento propio más rápido que se conoce, que es la estrella de Barnard, que es la segunda estrella más cercana a la Tierra, o por así decirlo, el segundo sistema estelar más cercano a la Tierra. La estrella más cercana a la Tierra es Alfa de Centauro, que se encuentra a unos 4,3 años luz, pero bueno, el sistema de Alfa de Centauro en realidad son tres estrellas, ¿no? Alfa Centauro A y B y Próxima de Centauro, que forman un sistema estelar físico. Pues bien, la siguiente estrella más cercana a la Tierra es esta estrella de Barnard, que como veis, pues se mueve. Aquí tenemos una fotografía del año 2012 y sobre esta fotografía se ha superimpuesto las posiciones en que se encontraba la estrella de Barnard en una fotografía de 1960 y en una de 1996. Como veis, es un movimiento apreciable en pocas décadas. Arturo se mueve mucho más despacio, pero aparentemente, pero claro, como tenemos una base de observaciones de 2000 años, desde el siglo II-III antes de Cristo hasta el siglo XVIII, cuando las medidas de Edmund Halley, entonces ya aquí se vio que efectivamente el universo no estaba reducido al sistema solar. El universo era mucho más grande porque las estrellas eran astros independientes. Aquí se volvía a recuperar la idea de que no sé si esto lo tengo aquí, no, pero ahora vamos. Se volvía a recuperar la idea de que las estrellas eran soles, eran algo parecido al Sol, y que se encontraban a distancias muy grandes porque no se podía medir su paralaje. Ya Galileo lo intentó cuando defendía el modelo geocéntrico el modelo heliocéntrico como descripción real del universo, no consiguió medir ninguno y entonces concluyó que las estrellas estaban mucho más lejos que los planetas. Entonces ya
a lo largo de todo el siglo XVII, principios del XVIII, ya está claro que el universo no es el sistema solar. El universo es mucho más grande, es un universo poblado de estrellas a grandes distancias, pero en la época no se sabe medir la distancia a las estrellas. Y los intentos que se hacen, pues no dan ningún resultado. El problema que surge entonces si las estrellas son astros independientes que se encuentran distribuidos por todo el espacio, esa distribución de estrellas es una distribución infinita, es decir, el universo es un espacio infinito lleno de estrellas, o bien solo hay estrellas en una determinada región del espacio y el resto del espacio está completamente vacío. Pues bueno, esto fue tema de discusión, pero ya muy pronto salieron argumentos que demostraban que eso de que el universo fuese un espacio infinito lleno de infinitas estrellas no podía ser real. No podía ser real y la forma, digamos, donde más elegantemente se argumentó es a través de un argumento, valga la redundancia, que es la paradoja de Olbers, ¿no? Propuesta por Olbers. Olbers sostenía que si el universo fuese una distribución infinita de estrellas, o sea, un espacio infinito lleno de infinitas estrellas, pues allá a donde mirásemos, la dirección en la que miramos siempre se encontraría con una estrella. Por tanto, todo el cielo nocturno debería de brillar como una estrella, lo cual no es así. No digamos que esto lo podemos comparar cuando estamos dentro de un bosque y miramos en cualquier dirección, un bosque denso, y en cualquier dirección siempre encontramos un tronco de árbol. No vemos lo que hay fuera del bosque, ¿no? Siempre nuestra visual se encontrará con un tronco. Por tanto, vemos el bosque como un continuo de madera que no podemos ver más allá de él. Esto no sucede así, la noche la vemos oscura. Esta paradoja de Olbers se puede matematizar también para verla de forma un poco más rigurosa. Si consideramos que efectivamente el universo es una extensión infinita con infinitas estrellas, pues podemos dividir el universo a nuestro alrededor, alrededor de la Tierra o alrededor del sistema solar, como en diferentes esferas. Podemos establecer diferentes capas esféricas, diferentes que forman coronas esféricas entre ellas, de forma que el volumen de cada una de estas coronas esféricas aumenta con el cuadrado de su radio, ¿no? Cuanto más lejos está la corona esférica, mucho más grande es, lógicamente, ¿no? La corona que está cerca de nosotros es más pequeña. A medida que nos alejamos, esas coronas esféricas pues son mucho más grandes. Y de hecho, el volumen de cada corona esférica aumenta con el cuadrado de su radio, con el cuadrado de la distancia a la Tierra. Por tanto, el número de estrellas en cada corona esférica aumenta con el cuadrado del radio. Por otra parte, cuanto más lejos está una estrella, más débil se ve. Y el brillo de cada estrella disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, si tenemos que el número de estrellas en cada corona aumenta con el cuadrado de la distancia y el brillo de cada una de ellas disminuye con el cuadrado de la distancia, el brillo global de cada esfera es el mismo. Todas brillan lo mismo. Si son infinitas, tendríamos su brillo, el brillo total sería una suma infinita de términos finitos. Y eso es infinito, da como resultado infinito. El cielo tendría que brillar de forma infinita. Claro, de forma infinita no, porque las estrellas de delante taparían la luz de las de atrás, pero bueno, como decíamos antes, todo el fondo todo el cielo nocturno debería de brillar igual que la superficie de una estrella. Y como eso no es así, pues ya pronto se introdujo la idea y se empezó a trabajar la idea de que esa extensión de estrellas no podía ser infinita. Tendría que acabarse en algún momento. Por tanto, estaríamos en nuestro universo sería una distribución de estrellas en un espacio vacío y fuera, pues nada más. ¿Cuál era la forma y cuál sería la forma o el tamaño de esa distribución de estrellas? Pues eso lo investigó William Herschel, uno de los, bueno, probablemente el astrónomo más notable del siglo XVIII y el más notable de la historia.
William Herschel, él era de profesión músico, pero muy pronto se interesó por la astronomía y se interesó sobre todo por la astronomía observacional y destacó como constructor de telescopios. De hecho, llegó a construir los telescopios más grandes que había en su época y por eso le hizo adquirir mucho prestigio, ¿no? Los resultados de las observaciones de Herschel, todo el mundo se los creía porque todo el mundo sabía que Herschel era quien disponía de los mejores telescopios de la época. Herschel es conocido, entre otras cosas, también por haber descubierto el planeta Urano a finales del siglo XVIII y que, bueno, fue un hito importante porque es el primer planeta que se descubrió en tiempos históricos. El resto de los planetas, como se ven a simple vista, pues eran conocidos desde siempre, desde la antigüedad. Herschel quiso estudiar cuál era la forma de esa distribución de estrellas y lo que hizo fue, en primer lugar, apercibirse de que, claro, en el cielo nocturno vemos que hay una estructura, perdón, que es lo que se llama la Vía Láctea, donde con el uso del telescopio se vio que esta zona era más brillante porque ahí había muchas estrellas. Cuando mirábamos lejos de la Vía Láctea, pues encontrábamos menos estrellas. Herschel se dedicó a contar estrellas, de hecho, estableció como más de 800 regiones en diferentes puntos del cielo y contó cuántas estrellas, de regiones del mismo tamaño angular, y contó cuántas estrellas podía ver con sus telescopios en cada una de ellas, y se dio cuenta que el máximo número de estrellas se encontraba en la dirección de la Vía Láctea, en la dirección de la galaxia. Y a medida que nos alejábamos de la Vía Láctea, pues cada vez la densidad de estrellas era menor. Eso le llevó a Herschel a deducir que esa distribución de estrellas debería de tener una forma aplanada. Y este es el primer modelo que él propuso, aunque luego lo cambió. Fijaos que si vamos a esta representación de aquí, si la distribución de estrellas tuviese esta forma y el Sol estaba en el centro, se suponía que el Sol estaba en el centro de esta distribución de estrellas, pues si miramos en la dirección del volumen plano, por así decirlo, si miramos en esta dirección dentro de esa estructura plana, pues encontraremos muchas estrellas. Si miramos en direcciones perpendiculares al eje de esa estructura plana, pues es donde encontramos menos estrellas. Herschel posteriormente refinó su modelo y, bueno, al final él propuso que esta distribución de estrellas, que esta distribución de estrellas, que se llamó también Vía Láctea o galaxia, pues tenía esta forma. Fijaos, luego seguiremos. Un error aquí. Bueno, fijaos que es la primera vez que uso ahora este nombre de galaxia. La etimología de galaxia es exactamente la misma que la de Vía Láctea, ¿no? La galaxia, la Vía Láctea, se conoce desde la antigüedad remota y es lo que vemos por la noche. Esa región blanca en el cielo que vemos por la noche durante la mayor parte del año, que llamamos también en algunas regiones el Camino de Santiago, pues eso en latín se llamó la Vía Láctea porque era una cosa blanquecina que tenía un aspecto lechoso. Y en griego se llamó galaxia, pero galaxia quiere decir lo mismo que Vía Láctea, camino de leche. Es una zona del espacio así alargada en forma de camino y con un aspecto lechoso. Entonces, no había el nombre de galaxia y el nombre de Vía Láctea no se asociaba a ningún astro, no se asociaba a ningún objeto celeste. Se asociaba a un elemento observacional, algo que se veía en el cielo y que no se sabía muy bien a qué obedecía. Bien, cuando Herschel ya propone sus modelos, pues a esta distribución de estrellas se le llama también la galaxia o la Vía Láctea. Lo que era simplemente una cuestión observacional, concluimos que observamos de esa forma porque lo que vamos a llamar galaxia o Vía Láctea es esta distribución de estrellas alargada, y el hecho de ser alargada hace que si miramos en la dirección del plano vemos muchas estrellas, si miramos en la dirección perpendicular vemos pocas. Entonces, fijaos que con este concepto ya cambia la idea del universo. En la antigüedad clásica el universo era el sistema solar, cerrado por la esfera de las estrellas fijas. Ya estamos finales del siglo XVIII. El universo es una distribución de estrellas. En el espacio, estrellas muy alejadas, mucho más alejadas que los planetas. Todavía no sabemos su tamaño, esto ya se empezó a investigar a partir de tiempos de Herschel, y es a esto a lo que vamos a llamar a partir de ahora la galaxia o la Vía Láctea. Esta distribución de estrellas que es mucho más grande que el sistema solar. Las estrellas están mucho más lejos que los planetas.
Y por tanto, sabemos que el universo es mucho más grande de lo que se pensaba en la antigüedad, de cuando se pensaba que el universo era solo el sistema solar. Bien, aquí tenemos algunas medidas del tamaño de la galaxia ya del siglo XX, pero bueno, esto es está subestimado, ¿no? La galaxia sabemos que es más grande, pero bueno, esto no viene mucho al caso. El siguiente paso que vamos a ver acerca de cómo era o cómo estaba configurada esta galaxia tiene que ver con los trabajos de Harlow Shapley, astrónomo estadounidense, bueno, hizo todo su trabajo prácticamente a principios del siglo XX. Shapley se interesó por los cúmulos globulares. Se interesó por los cúmulos globulares, que son estos objetos que tenemos aquí representados, son cúmulos de estrellas muy densos y que se encuentran, hoy en día sabemos que se encuentran en los alrededores de nuestra galaxia. Shapley se dedicó, la posición de los cúmulos globulares más o menos se conocía. Shapley intentó calcular sus distancias por una técnica de la que hablaremos un poco a continuación, y de lo primero que se dio cuenta es de que prácticamente todos los cúmulos globulares se encuentran en la misma región del cielo. Todos ellos se encuentran prácticamente en la dirección de la constelación de Sagitario, mientras que en la parte opuesta prácticamente no hay cúmulos globulares. Aquí tenemos un dibujo de la distribución que estableció Shapley de los cúmulos globulares, y entonces se ve que si desde el Sol, desde donde observamos, prácticamente todos se encuentran en una mitad del cielo. En la dirección, como digo, por aquí, en esta dirección de aquí, estaría la constelación de Sagitario. Mientras que en la otra parte del cielo no hay prácticamente cúmulos globulares. Entonces, Shapley pensó que esto se debía a que realmente el Sol, él estimó que estos cúmulos globulares estaban situados alrededor de la galaxia en una distribución uniforme, en una distribución, por así decirlo, prácticamente esférica. Claro, el hecho de que desde la Tierra o desde el Sol, que bueno, estas escalas es lo mismo, los viésemos todos en una parte del cielo, lo que quería decir es que el Sol y por tanto la Tierra no estaban en el centro de la galaxia, sino que estaban en una región periférica. Entonces Shapley estimó que efectivamente el centro de la galaxia estaba muy alejado de nosotros. Y de hecho él habló que estaba situado como unos 50.000 años luz. Esto es una exageración, pero sabemos que la idea básica es así. Y la idea básica la vemos de esta forma. La galaxia tenía esta forma plana, de la que hemos hablado antes, modificando un poco también la estructura que presentó Herschel. Los cúmulos globulares se distribuyen en una región esférica alrededor del centro de la galaxia, y el hecho que desde la Tierra todos ellos se vean en la misma mitad del cielo, aquí a la derecha de este punto, lo que quiere decir es que el Sol no está en el centro de la galaxia, sino que el Sol está en uno de los extremos de la galaxia, muy alejado del centro. Entonces esto ya supuso un cambio cosmológico, y fijaos también un nuevo argumento contra el antropocentrismo, ¿no? Si en principio pensábamos que la Tierra y por tanto la humanidad eran el centro del universo, luego vimos que no, que el centro, la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, pero entonces pensamos que no, que el Sol era el centro del universo. Pues bien, Shapley demostró que no, que el Sol tampoco es el centro del universo, incluso si pensamos que el universo es solo la galaxia, que es lo que se pensaba en la época. Si pensamos que el universo es solo nuestra galaxia, el Sol no está en el centro del universo, está muy apartado a uno de sus lados. Aquí tenemos una representación moderna de la galaxia, donde vemos las partes centrales, que se encuentra precisamente en la dirección de Sagitario, y aquí se encuentra el Sol, en uno de estos brazos espirales alrededor del centro de la galaxia. Bien, pues ya entramos en el siglo XX con esta nueva idea de universo. El universo es nuestra galaxia, es una distribución de estrellas finita, obviamente no es una distribución infinita, como veíamos antes. Su tamaño no se sabe muy bien, pero está comprendida pues entre los 17.000 años luz que proponía Kapteyn hasta unos 300.000 años luz que propone Shapley, pero bueno, en la época eso era muy difícil de medir.
Lo que sí que había en la época también, y esto permitió más adelante un salto también tremendo, tanto en nuestra concepción del universo como en nuestra idea de su tamaño, fue una discusión que surgió en torno a ciertos astros que se ven en el cielo. Vemos que en el cielo hay estrellas, vemos que hay planetas, cuando ya empezamos, bueno, a mirar a simple vista con cierta atención, pero incluso ya con telescopios mucho mejor, pues vemos astros como el que tenemos aquí, que no son estrellas ni son planetas. Es como algo de aspecto nuboso, ¿eh? Lo que en la época se llamaba nebulosa. El estudio de las nebulosas, bueno, el estudio sistemático de las nebulosas empieza pues en el siglo XVIII, y uno de los hitos en este estudio pues fue un catálogo que hizo el astrónomo francés Charles Messier. Messier estaba interesado en los cometas y él descubrió varios cometas, y su campo de trabajo era descubrir los nuevos cometas que se iban acercando a la Tierra. Entonces, claro, ese trabajo se veía dificultado porque a veces se encontraba en el cielo con objetos difusos que tenían pinta de cometas, pero que observándolos veía que no se movían y por tanto que no eran cometas, eran nubecitas que estaban quietas en el cielo. Entonces, para evitar confundirse, pues lo que hizo es un catálogo de todos esos objetos nebulosos que podían confundirse con cometas, pero que en realidad no lo eran porque no se movían. Y eso es el famoso catálogo de Messier, que todavía hoy está muy en uso, sobre todo entre astrónomos aficionados, ¿no? E incluso en la bibliografía astronómica, ¿no? Los objetos que tienen nombre del catálogo de Messier se les sigue llamando con el nombre de Messier, ¿no? Por ejemplo, la nebulosa de Andrómeda, digo nebulosa porque todavía no hemos hablado de su naturaleza. La nebulosa de Andrómeda es M31, que es el objeto 31 de es Messier 31, es el objeto 31 de este catálogo de Messier. Bien, el catálogo de Messier interesó muchísimo a William Herschel, que en cuanto llegó a sus manos, pues Herschel se dedicó a estudiar las nebulosas. Y aquí tenemos, aquí a la izquierda, dibujos de diferentes nebulosas del catálogo de Messier que hacía Herschel. También los esfuerzos de Herschel pues, fueron proseguidos por otro brillante astrónomo de la época, por Lord Rosse, que construyó además, era también un gran constructor de telescopios, construyó el telescopio más grande del siglo XIX, con un objetivo de 183 centímetros en metal tallado. Pues bien, Herschel y Lord Rosse empezaron a estudiar estas nebulosas, se interesaron mucho por las nebulosas, y Herschel se dio cuenta, en primer lugar, que la mayoría de esas nebulosas eran cúmulos estelares. Si volvemos aquí a esta foto, creo que se ve, aquí tenemos la nebulosa de Andrómeda, pero aquí tenemos otros objetos nebulosos que hoy en día sabemos que se trata del doble cúmulo de presión. Son cúmulos de estrellas. Entonces Herschel ya se dio cuenta con sus telescopios de grandes prestaciones que la mayoría de los objetos del catálogo de Messier eran cúmulos de estrellas. Eran cúmulos de estrellas y por tanto pensó que los que no se podían resolver en estrellas, o sea, había algunos que no, que por más que los observaba veía que no eran estrellas, que mantenían su forma nebulosa. Entonces él concluyó que, bueno, si la mayoría eran grupos de estrellas, todos debían serlo. Entonces aquellos que no se podían resolver, que no se veían estrellas, que se veían siempre de forma nebulosa, incluso con los mayores telescopios al máximo de aumentos, pues en realidad se trataba de grandes sistemas estelares muy alejados y que podrían ser, por tanto, galaxias, vías lácteas como la nuestra. Ya Herschel empieza a pensar que efectivamente algunas de esas nebulosas que no se pueden resolver en estrellas, en realidad se trata de distribuciones de estrellas muy grandes, iguales que nuestra propia galaxia, nuestra propia Vía Láctea, pero mucho más alejadas de nosotros. Sin embargo, a lo largo de su vida, Herschel cambió radicalmente de idea. Y cambió radicalmente de idea cuando empezó a estudiar algunas de estas nebulosas, las que vemos aquí, que son lo que hoy en día conocemos como nebulosas planetarias. Herschel se dio cuenta de que algunas de estas nebulosas planetarias realmente tenían una estrella brillante en el centro y lo que había alrededor no podía ser otra cosa sino gas. No sé si tengo aquí una imagen moderna. No, no la tengo. Bueno,
da igual. No podía ser otra cosa sino gas. Entonces, a partir cuando concluyó observando estas nebulosas planetarias, que bueno, ya hablamos de nebulosas planetarias en la clase de evolución estelar, ¿no? La nebulosa planetaria es la eyecta, las capas externas de una estrella que las pierde cuando se produce la contracción del núcleo de helio inerte, la estrella se dilata y expulsa sus capas exteriores hacia afuera. Entonces, esto no tiene nada que ver con un planeta, pero bueno, como Herschel las veía con esta simetría esférica parecida a las imágenes telescópicas de los planetas, y también llegó a proponer que efectivamente, como se trataba de una estrella rodeada de algo que no podía ser sino gas, y quizá en ese gas se formaron los planetas, pues él acuñó ese término de nebulosa planetaria con el que se han quedado hasta nuestros días, ¿no? Aunque sabemos que no tienen nada que ver con planetas. Pero bueno, cuando Herschel llegó a esta conclusión de que esas nebulosas planetarias en realidad eran nubes, eso no podían ser sistemas de estrellas, entonces él pensó que no podía haber nebulosas de una clase y nebulosas de otra, que o bien todos eran grupos de estrellas o bien todas eran nubes de gas. Y entonces, como había algunas en las cuales no cabía duda que eran nubes de gas, pues él acabó convenciéndose de que realmente se trataba de pequeñas nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia. Bien, sin embargo, no todo el mundo mantenía esa postura. Incluso antes de estos trabajos de Herschel, Emmanuel Kant, conocido sobre todo por sus trabajos de filosofía, Kant sí que consideraba que esas nebulosas, y en particular un tipo de ellas, las que tenían forma elíptica, eran galaxias como la nuestra. La idea que tuvo también Herschel, pero que luego abandonó, Kant la mantuvo durante toda su vida. Kant escribió, siendo relativamente joven, de 30 y pocos años, pues un tratado de astronomía, ¿no? Kant tenía una formación básica en ciencias, y en particular en astronomía. Entonces escribió este libro, Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, que es un libro que, digamos, no tiene mucho impacto en historia de la ciencia, porque muchas ideas que Kant propone, sobre todo acerca de la gravedad y sobre todo acerca de las condiciones de habitabilidad de los planetas y de los habitantes de los planetas, que Kant está convencido de que todos los planetas están habitados por seres inteligentes, pues digamos que son ideas que luego se han comprobado que no eran correctas, ¿no? No eran ciertas. Entonces, digamos que este libro, pues no es uno de los libros que uno cita cuando habla de los grandes hitos de la historia de la ciencia, pero en este libro sí que Kant plantea dos ideas que sí que han perdurado. La primera de ellas es considerar que estas nubecitas, sobre todo las que tenían forma elíptica, eran galaxias como la nuestra, o como dice, por decirlo así, vías lácteas cuya constitución era igual que la nuestra, ¿no? Kant ya propone, como al principio pensaba Herschel, pero luego cambió de idea, Kant ya propone que no, que esas nebulosas, como la nebulosa de Andrómeda, en realidad son vías lácteas, son galaxias como la nuestra, son universos isla. El término universo isla lo acuñó el naturalista alemán von Humboldt a partir de las ideas de Kant, a partir de que Kant propone esta idea de que esas nebulosas son sistemas estelares como nuestra galaxia, pero muy alejados, pues le da esa denominación, esa idea de universo isla, porque entonces se pensaba como en un espacio que era completamente vacío, que era como un mar, y en el cual había pequeñas islas de estrellas, una de las cuales era nuestra propia Vía Láctea, y otras pues eran sistemas parecidos a la Vía Láctea, pero muy alejados. En su libro Kant también propone otra idea que luego crearía incluso confusión con esta idea de galaxias. Kant propone una hipótesis nebular que posteriormente se conoce como la hipótesis nebular de Laplace, porque digamos que esta idea de Kant, Laplace la formaliza en su libro de mecánica, que fue un libro también de mucha influencia en la historia de la física, aunque el propio Laplace cita que la idea él la ha adoptado de una idea original de Kant. Kant propone que las estrellas y los planetas se forman a partir de nubes de gas que van girando cada vez más deprisa y al girar cada vez más deprisa, pues van perdiendo como anillos de materia, como vemos en esta imagen, en el cual se forman los planetas. Entonces, claro, aunque Kant pensaba que esas nubes espirales eran galaxias exteriores,
esas nubecitas espirales, que esa forma espiral parecía indicar que efectivamente estaban girando, pues muchos científicos las asociaron a esta hipótesis nebular y pensaban que esas nubes de gas en realidad eran sistemas planetarios en formación. Entonces teníamos el debate que, como vemos, estaba lanzado incluso desde el siglo XVIII y que perduró hasta bien entrado el siglo XX, de qué pasaba con las nebulosas elípticas. ¿Eran galaxias como la nuestra o eran sistemas estelares en formación? Pues como digo, hubo un gran debate y que lo que queda de clase vamos a seguir ese debate y vamos a ver cómo se resolvió. Contribuyeron al debate, por ejemplo, William Higgins, que fue un astrónomo aficionado inglés, era un hombre, bueno, con cierto potencial económico, tenía una empresa de productos textiles que vendió para comprarse telescopios e instrumentación cuando se apasionó por la astronomía. Entonces es uno de los pioneros de la astrofísica y de la espectroscopía, y digamos que con este espectrógrafo que tenemos aquí al final de su telescopio, pues obtuvo el espectro de una nebulosa planetaria en concreto, que claramente no era el espectro que uno podría esperar de un grupo de estrellas, sino que era claramente el espectro del gas a baja presión. Es un espectro, pues, de líneas en emisión, como el espectro que podríamos obtener de una lámpara fluorescente, de las pocas que aún quedan y que no han sido sustituidas por LEDs. Entonces William Higgins claramente demostró que esa nebulosa planetaria que él había observado no era un conjunto de estrellas, era una nube de gas a baja presión. Entonces, claro, también participando de la idea de Herschel de que las nebulosas o eran una cosa o eran otra, pero no podía haber de diferentes tipos y de naturaleza completamente diferente, pues digamos que esto abogó en la línea de que efectivamente las nebulosas eran tales nebulosas, eran nubes de gas. James Keeler fue uno de los pioneros de la fotografía astronómica con telescopios reflectores, trabajaba en el observatorio de Lick, se interesó también por las nebulosas espirales, aquí tenemos una de ellas, una de las más brillantes, M51, la Osa Mayor, y de lo que se dio cuenta Keeler, se dio cuenta de dos cosas. Primero, que había muchísimas nebulosas. Cada vez que él intentaba sacar una foto o que sacaba una foto de una nebulosa brillante bien conocida, siempre en el campo encontraba más débiles, pero se dio cuenta de que había infinidad de nebulosas, se podían contar por centenares o por miles las nebulosas que se encontraban. Y además, las nebulosas además de este tipo particular, de tipo espiral. Y además se dio cuenta también de que todas estas nebulosas espirales se encontraban fuera del plano de la galaxia. Si miramos en el plano de la galaxia, en la dirección de la Vía Láctea, ahí no encontramos ninguna nebulosa espiral. Hay como una zona de evitación, de avoidance, que se dice en inglés, una zona de exclusión, por así decirlo. Todas las nebulosas de tipo espiral las encontramos fuera del plano de la galaxia. Dentro del plano de la galaxia hay nebulosas de otros tipos, pero no encontramos ni siquiera una nebulosa espiral. Keeler, sin embargo, pensaba también que esas nebulosas espirales eran sistemas estelares en formación. Bestos Slipher, sin embargo, tenía una opinión diferente. Bestos Slipher sí que sacó espectros, era también un espectrógrafo, un espectroscopista, uno de los pioneros de la espectroscopía y también con muchas habilidades técnicas para la espectroscopía. Y entonces él se dedicó a sacar espectros de nebulosas espirales, y se dio cuenta primero, los espectros son lo que aparece en el centro de estas imágenes aquí. Las líneas verticales que vemos son artificiales, son líneas de descarga que se impresionaban sobre la misma placa para poder calibrar el espectro en energía y longitudes de onda. Entonces Slipher se dio cuenta, por una parte, de que el espectro de las nebulosas espirales sí que era el espectro que podíamos interpretar como el espectro de un conjunto de estrellas muy grandes, porque no era un espectro de líneas, sino un espectro continuo, como los espectros de las estrellas emiten en todas las longitudes de onda, ¿no? Como el Sol, que no emite líneas, pero emite en el visible desde el rojo hasta el ultravioleta y también en otros rangos, ¿no? Entonces él veía que esas nebulosas espirales sí que tenían espectros que sí que parecían como espectros conjuntos de un conjunto de estrellas. Pero además, observando cómo se desplazaban las líneas de absorción
espectrales que podía identificar en esas nebulosas, se dio cuenta de que esas nebulosas se movían en el espacio a velocidades muy superiores a la que se mueven las estrellas en nuestra galaxia. Y además que la mayoría de esas nebulosas parecían alejarse del observador, parecían alejarse de la Tierra. Entonces Slipher ya concluye que, claro, que objetos dentro de nuestra propia galaxia no pueden moverse a esas velocidades, ni tienen por qué estar todos alejándose de nosotros. Él recupera la idea de los universos isla de Kant y piensa que efectivamente esas nebulosas espirales son galaxias exteriores a la nuestra. Heber Curtis, también trabajando en el observatorio de Lick, también gran fotógrafo, también observa nebulosas espirales, encuentra muchas, como aquí vemos otra, lo que decía, siempre que uno fotografía una nebulosa en sus alrededores encontramos más. Curtis, entre otras cosas, se interesa por las nebulosas que se ven precisamente por su plano y que tienen regiones de materia oscura. Vemos aquí que la parte más brillante del centro de la nebulosa está oscurecido como por unas nubes de gas. Curtis era conocedor de que en el plano de nuestra galaxia esto había sido descubierto poco antes por Barnard. Barnard había descubierto que en nuestra galaxia hay nubes oscuras. Hay nubes oscuras que tapan la luz que viene de las estrellas posteriores. Eso se ve en la imagen que hemos puesto de la galaxia al principio del todo. Voy a volver a ella un momento. Aquí, fijaos cómo esta distribución brillante, pero tenemos aquí estas partes más oscuras, estas nubes oscuras. Y si nos vamos a una foto del hemisferio sur, que luego usaré también con otro fin, fijaos como aquí son notables esas nubes oscuras. Son nubes de gas frío, que por tanto es más oscuro. Entonces Curtis propone que efectivamente esto se debe a que estas galaxias son galaxias exteriores a la nuestra. Y que, perdón, estas nebulosas son universos islas, son galaxias exteriores a la nuestra y que estas regiones oscuras que se ven aquí son las mismas que las regiones oscuras que Barnard había encontrado dentro de nuestra propia galaxia. Y además él propone que esto explica por qué no vemos nebulosas espirales en el plano de la galaxia. Claro, como si las nebulosas espirales son universos isla, galaxias exteriores a la nuestra, si miramos en la dirección del plano de la galaxia, todo este gas oscuro nos las va a ocultar, no las vamos a poder ver. Entonces Curtis propone que efectivamente las nebulosas espirales se trata de galaxias, de universos isla como el nuestro. Sin embargo, también un astrónomo contemporáneo que trabajaba en el observatorio de Monte Wilson, Adrian Van Manen, cree descubrir movimientos de rotación dentro de estas nebulosas espirales. Él cree demostrar, comparando fotografías tomadas con una base de tiempos muy largas, que esas nebulosas están en rotación. Claro, si esas nebulosas están en rotación no pueden estar muy lejos, porque si estuviesen muy lejos y las vemos con un tamaño apreciable, serían muy grandes. Y si fuesen muy grandes y estas partes más exteriores tuviesen periodos de rotación como de unos 60.000, 80.000 años, que es lo que proponía Van Manen, pues a esas distancias, esas partes tendrían que estar moviéndose a más velocidad que la luz. Y en la época Einstein ya había formulado su teoría de la relatividad y ya se aceptaba que nada podía moverse a más velocidad que la luz. Entonces estas observaciones de Van Manen parecía decir que no, que esas galaxias exteriores, pues no eran, perdón, que esas nebulosas espirales no eran galaxias exteriores, sino que eran las nubecitas cercanas dentro de nuestra galaxia y en la cual se formaban estrellas. ¿No? La situación estaba tan comprometida que incluso se organizaron debates, uno de ellos el famoso debate que tuvo lugar el 26 de abril de 1920, entre un defensor de las nebulosas como tales nebulosas, como nubes de gas, dentro de nuestra galaxia, y un defensor de que las nebulosas espirales son galaxias como la nuestra, solo que se encuentran muy lejanas. El debate no podía resolverse, había argumentos a favor, había argumentos en contra, y la forma de resolver este debate, la única posible, era
medir, poder determinar a qué distancia se encontraban realmente las nebulosas. Si eran efectivamente objetos muy cercanos y por tanto pequeños, o bien se trataba de objetos muy lejanos. Para resolver el enigma, tenemos que dirigirnos al observatorio de Harvard en Estados Unidos y tenemos que hablar, pues, en particular, de parte del personal que trabajaba analizando datos astronómicos en el observatorio de Harvard y que en una mayor parte eran mujeres. Esto fue a iniciativa de uno de los directores del observatorio, Charles Pickering, que, Pickering pues se dio cuenta, era perfectamente consciente de que para trabajo de tipo técnico y también para trabajo de tipo científico, pues las mujeres lo podían hacer exactamente igual que los hombres, si no mejor. Y además también tuvo en cuenta la circunstancia de que en la época, pues a una mujer se le pagaba un sueldo que era 3 o 4 veces inferior al sueldo de un hombre. Y entonces él concluyó, con buena vista así económica, que con el mismo presupuesto pues podría contratar 3 o 4 veces más mujeres que hombres. Y así, así lo hizo, contrató a muchas mujeres. De hecho, la primera que contrató es la que aparece aquí de pie, Wilhelmina Fleming, que de hecho era su criada, era su asistente personal en casa. Él sabía que era una mujer muy inteligente y a raíz de una discusión que tuvo con un colaborador incompetente dentro del observatorio de Harvard, se ve que en el fragor de la discusión le dijo que algo lo había hecho mal y que estaba seguro de que su criado lo hacía mejor. Y dicho y hecho, la contrató y efectivamente, Wilhelmina Fleming lo hizo mucho mejor y además tuvo una contribución destacada y reconocida pues a avances astronómicos de la época. Lo mismo que muchas otras de las mujeres que contrató Pickering y en particular la que nos interesa, una de las más brillantes, fue Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt, entre otros trabajos que hizo, el que tuvo mayor interés fue el de observar una serie de estrellas variables en la nube pequeña de Magallanes. Aquí tenemos en estas imágenes, esto es el cielo del hemisferio sur, ya hemos usado esta imagen para ver esas nubes oscuras en el seno de nuestra galaxia. Pues bien, dentro de la nube de Magallanes, claro, la nube de Magallanes es un sistema estelar exterior a nuestra galaxia, pero bastante cercano. Es más pequeño, no es una galaxia como la nuestra, es bastante más pequeño, pero está fuera de nuestra galaxia. Al estar fuera de nuestra galaxia, podemos suponer que todas las estrellas que se encuentran aquí están más o menos a la misma distancia, ya que están en el mismo objeto estelar bien definido. Entonces, Henrietta Leavitt se dio cuenta de que había una serie de estrellas variables estrellas variables pulsantes, en las cuales el periodo de pulsación estaba relacionado con el brillo de la estrella. ¿No? Estas estrellas pulsantes, y ahora lo explico, son las estrellas que se llaman cefeidas, pues son estrellas que pulsan por cuestiones de desequilibrios en su formación de energía y en su producción de energía, pues digamos que se contraen y se expanden periódicamente. Cuando la estrella se contrae, es más pequeña, lógicamente, pero brilla más, porque al contraerse se calienta. Y como la emisión térmica de la estrella depende de la temperatura efectiva a la cuarta, aunque cuando la estrella está más contraída es más pequeña, al estar más caliente brilla más. Luego se expande, se enfría y brilla menos. Entonces presenta una curva de luz como lo que vemos aquí. Curva de luz es eso, es medir el brillo de la estrella con respecto al tiempo. Si vamos sacando fotografías, que era lo que se sacaba en la época, fotografías de esas estrellas, vemos que de cada fotografía extraemos el brillo, vemos que el brillo durante unos cuantos días va aumentando, pero alcanza un máximo, a partir de ahí el brillo va disminuyéndose, alcanza un mínimo, a partir de ahí el brillo vuelve a aumentar, vuelve a disminuir y esto se repite periódicamente durante mucho tiempo. El periodo de la pulsación lo podemos medir, pues claro, como sabemos el momento en que hemos tomado cada una de las fotografías, pues la diferencia entre un máximo y el siguiente es el periodo de pulsación. Pues Henrietta Leavitt se dio cuenta de que había una relación entre el periodo de pulsación y el brillo de la estrella. Y como todas esas estrellas estaban a la misma distancia, se dio cuenta de que el periodo de pulsación estaba relacionado con el brillo intrínseco de la estrella. Y entonces esto aquí tenemos, es lo que se llama la relación periodo-luminosidad de las cefeiras, ¿no? Que estos son tipos modernos, son gráficos modernos
que lo tenemos, bueno, aquí tenemos para 3 tipos de estrellas, ¿no? Pero las cefeidas clásicas, que son las que estudió Henrietta Leavitt, pues tienen esta relación. De forma que si sabemos el periodo, y el periodo lo podemos saber fácilmente observando la estrella, bueno, tomando medidas del brillo regularmente con el tiempo, a partir de ahí calculamos el brillo, el periodo. A partir del periodo podemos saber su brillo intrínseco, cuánto brilla la estrella. Y si sabemos el brillo intrínseco de la estrella y lo comparamos con su brillo aparente, con cuánto la vemos brillar, entonces podemos encontrar la distancia a la que se halla. Repito que esto es... sí, esto es el procedimiento que se hace a partir del periodo. Determinamos el brillo intrínseco, cuánto brilla la estrella independientemente de su distancia. Si eso lo comparamos con el brillo aparente, que es el que vemos y que depende de la distancia, pues a partir de ahí sacamos la distancia. Y esto ha sido fundamental, este descubrimiento, para el estudio de las distancias en el cosmos, porque las cefeidas son estrellas supergigantes, son muy brillantes, y entonces las podemos ver no solo en nuestra galaxia, sino también en las nubes de Magallanes y en galaxias exteriores, como vamos a ver ahora mismo. Este descubrimiento fue tan fundamental que ya en los años 20, uno de los miembros de la Academia de Ciencias sueca se puso en contacto con el Observatorio de Harvard porque había tenido noticia de este trabajo y de sus repercusiones y quería proponer a Henrietta Leavitt para el Premio Nobel de la Física, que hubiera sido la segunda mujer que obtenía este Premio Nobel. Lamentablemente, para cuando llegó esta solicitud, Henrietta Leavitt había fallecido ya, que falleció prematuramente de un cáncer con 50 y pocos años, y este trabajo que se reconoció en su día y se sigue reconociendo que era claramente merecedor de un premio Nobel, pues no lo pudo obtener por esta circunstancia desafortunada que acabo de comentar. Bien. Aquí, y ya con esto vamos acabando, aquí entra en acción Edwin Hubble. Hubble llega, cuando acaba su periodo doctoral, se incorpora como astrónomo de plantilla en el observatorio de Monte Wilson, que entonces tenía el telescopio más grande del mundo, un telescopio de 2,5 metros, recién construido en los años 20 del siglo pasado, y Hubble se interesa por las nebulosas espirales. En particular, Hubble se interesa por el estudio de estrellas novas. Estrellas novas son estrellas variables, pero son estrellas que como que explotan, aumentan de brillo durante unos días o semanas y luego disminuyen su brillo. Había mucho interés en el estudio de las estrellas novas por razones en las que no voy a entrar porque nos llevaría mucho tiempo que no tenemos, pero Edwin Hubble estaba interesado en el estudio de las estrellas novas y entonces él quiere usar este gran telescopio para encontrar estrellas novas en las galaxias, en las nebulosas cercanas, que se sabía que esas nebulosas contenían novas, ¿no? En particular, pues la nebulosa de Andrómeda, la nebulosa del Triángulo. Pues bien, Hubble empieza a estudiar. Aquí tenemos una fotografía del propio obtenida por Hubble de la nebulosa de Andrómeda. Vemos varias estrellas señaladas con una N, que quiere decir nova, pero en una de ellas, que también la había aquí, que también la había clasificado como N, tacha lo de N y pone variable, aquí con admiración. Observándola en muchas placas, se ha dado cuenta de que la estrella no ha desaparecido, como hacen las novas, sino que se trata de una estrella pulsante del tipo de las que hemos visto antes, una estrella cefeida. De hecho, Hubble descubre 3 cefeidas en la galaxia de Andrómeda. Cuando usa la relación periodo-luminosidad de Hewitt para determinar la distancia a la galaxia de Andrómeda, le sale que esta distancia es prácticamente de 1 millón de años luz. Entonces, ya se da cuenta sin ningún género de dudas que efectivamente la nebulosa de Andrómeda no es una nube de gas. Se encuentra a 1 millón de años luz. Nuestra galaxia, bueno, Shapley proponía que tenía 300.000 años luz de diámetro. Esto era una exageración. Posteriormente se sabe que es bastante más pequeña, tiene 100.000 años luz de diámetro, según estimaciones modernas, pero en cualquier caso, a esa distancia, la nebulosa de Andrómeda no podía estar dentro de nuestra galaxia. Tenía que estar fuera y muy alejada de nuestra galaxia. Y si estaba fuera y estaba muy alejada, como es un objeto de tamaño aparente grande, quiere decir que realmente era un objeto muy grande. Entonces es Hubble, con estas observaciones, quien demuestra
que efectivamente las nebulosas espirales no son nubes de gas, sino que son universos islas, son galaxias. Y es a partir de entonces cuando dejamos de llamarlas nebulosas y hoy hablamos de galaxias. Hablamos de la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo. Aquí tenemos, no lo había enseñado, la curva de luz que hace Hubble de esta estrella. Se ve que el brillo va disminuyendo, efectivamente, como podía suceder con una nova, pero de repente se estabiliza, luego vuelve a aumentar y así sucesivamente. No es una nova, sino que es una estrella pulsante y esto permite calcular su distancia. Y aquí tenemos una imagen moderna donde ya vemos claramente que las nebulosas, lo que antes se llamaba nebulosas espirales, son galaxias igual que la nuestra. Esta, la nebulosa de Andrómeda, es incluso más grande que la nuestra. Y muchas otras son mucho más grandes que la nuestra. Y aquí, bueno, aquí tenemos también el dibujo que veíamos de la nebulosa del Triángulo de Lord Rosse, que lo hemos visto antes cuando hablábamos de los trabajos de Herschel y de Lord Rosse. Vemos aquí una fotografía moderna que nos indica también, nos demuestra que está formada por estrellas, que es un grupo estelar muy grande, muy alejado de nosotros y por tanto se trata también de una galaxia, de un universo isla exterior. Hubble anuncia, digamos, a la comunidad científica su descubrimiento en una reunión que tuvo lugar en Estados Unidos, una reunión de la Asociación Astronómica Americana, el 1 de enero de 1925. Entonces, fijaos que dentro de unas pocas semanas celebramos el centenario de las galaxias. El 1 de enero de 2025 hará exactamente 100 años en que el universo creció enormemente, porque pasábamos de pensar que el universo era solamente nuestra galaxia a saber hoy en día que no, que el universo es un universo de galaxias, la estructura fundamental del universo son las galaxias y la nuestra es solo una de ellas. Entonces, si queréis celebrar este descubrimiento, pues la ocasión indicada es al hilo de la Nochevieja, el Año Nuevo de próximos, pues podemos descorchar una botella para celebrar que hace exactamente 100 años que se descubrió que el universo era un universo de galaxias, que el universo multiplicó su tamaño de una forma extraordinaria, de creer en principio que era solo el sistema solar, a creer luego que era solo nuestra propia galaxia, a saber que no, que el universo es muchísimo más grande, es un universo de galaxias y que la estructura fundamental del universo son las galaxias. Bien, y con esto acabo la charla de hoy. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Y si no, pues voy a cerrar la grabación y ya nos despedimos. Pues muy bien explicado, Juan. Muy bien explicado. Yo que no Muchas entendía gracias. nada, lo entiendo perfectamente. Gracias.